Bueno, entonces la tarea de hoy, eh, comienzo presentando el caso de un paciente de estas iniciales ALGN, que es un hombre de 25 años, originario y residente de la ciudad, es soltero y sin ningún antecedente médico quirúrgico, ni factores de riesgo, ni antecedentes neoplásicos en la familia. La historia del paciente es que es conocido en la consulta externa el 27 de mayo, con historia de que 6 meses previos a consultar inició con disfagia. Él de manera privada fue con un otorrino, le hizo una laringoscopía y observó una masa pediculada de aproximadamente 2 centímetros en la banda ventricular izquierda, a nivel de la laringe, sobre la cuerda bucal falsa, que es la banda ventricular izquierda. Por microlaringoscopía se realizó una resección de la lesión el 7 de mayo de este mismo año. El reporte de la patología describía una lesión de 2 centímetros de diámetro, bordes positivos, inmunohistoquímica MELAN A y HMB45 positivos, CK negativos, todo lo anterior compatible con melanoma de la mucosa. Todo esto fue extrainstitucional, al igual que la biopsia. El paciente fue visto en la consulta externa el 27. En ese momento el paciente iba asintomático. Se le pidieron estudios de extensión dentro de la tomografía de tórax, pues se pueden observar unas imágenes en el lóbulo superior derecho, múltiples imágenes hipodensas de varios tamaños de contornos y formas irregulares, que la más grande mide 4.7 por 4.4, que es la que vemos acá de este lado. La tomografía de abdomen superior e inferior estaban libres de actividad tumoral. La resonancia magnética cerebral en la región frontal derecha se observa una imagen redonda hipo e hiperintensa en T1 que mide aproximadamente 37 por 31 milímetros, que es esta en su eje mayor la que podemos ver acá con edema perilesional. Existe adyacente a la región atrial derecha una imagen más pequeña que mide 11 por 10 milímetros, que al darle contraste pues se observa un reforzamiento meningio en las regiones temporales. Esta es la segunda imagen. Entonces, con todo esto, el paciente lo evalué yo el viernes pasado, que hace 5 días aproximadamente, ya no estaba asintomático, pero únicamente refería a cefalea cuando se acostaba, y un poco de mareo al incorporarse, pero aparte de eso, el paciente ingresó caminando y con un ECOG de 0. Aparte de esto, pues asintomático. Entonces, el diagnóstico con todo lo anterior que ya vimos es un melanoma de la mucosa laríngea metastásico, eh, cerebral y a pulmón. Entonces me surgió la duda de, en este contexto, con las restricciones o con los pocos, con no tener los medicamentos de primera línea que actualmente se están usando, ¿cuál es la terapia más efectiva para, nuestro, para nuestro paciente? Entonces, en cuanto al melanoma, el melanoma cutáneo, los casos estimados para el 2020, según la Sociedad Americana de Cáncer, son aproximadamente 10.350 casos nuevos. Entonces, los melanomas de la mucosa son poco frecuentes y representan aproximadamente el 1% de todo el total de melanomas. Los melanomas de la mucosa surgen principalmente en las regiones de la cabeza y cuello, anorrectal y bulbo vaginal. Hay sitios raros como tracto urinario, vesícula biliar e intestino delgado. En cuanto al melanoma cutáneo, eh, como les había dicho, representa el 1% de todos los melanomas totales. El 55% de los melanomas cutáneos surgen en la cabeza y cuello, anorrectal 24%, 18% bulbo vaginal y el otro 3% en sitios diferentes. De ese 55% de la cabeza y cuello, la cavidad nasal, que afectan comúnmente los cornetes y la pared nasal, incluye un 53%.
Los senos paranasales incluyen un 25%, la cavidad oral incluye un 21% y un 1% de los melanomas de cabeza y cuello, que son el 55% de ese un 1% total de melanomas mucosos, son los que se pueden presentar en la faringe, laringe y, e incluso en el esófago. Entonces, el caso de este paciente es, desafortunadamente, pues es extremadamente raro. Incluso para hacer una estadificación clínica, para darle etapa clínica 4, pues no hay, porque no hay estudios suficientes como para predecir cuántos que van a vivir ni darle una estadificación como tal a estos pacientes. Si nos recordamos, como ya sabemos que el melanoma cutáneo es la neoplasia con más mutaciones por megabase, seguido de cerquita del pulmón de células no pequeñas, aproximadamente tiene 121 mutaciones por megabase. Esa es una gráfica que nos muestra las mutaciones conductoras más frecuentes. Podemos ver estratificado por edad, subtipos y los más comunes en el melanoma cutáneo es el BRAF con un 52%, el NRAS con un 28%, HRAS, KRAS y NF1 son representados de manera eh, menos común. Entonces, ¿cómo es el paisaje genómico, el paisaje mutacional del melanoma cutáneo? Pues este creo que es el único estudio de su tipo. Como en general los melanomas de la mucosa parecen tener una carga mutacional más baja en comparación con los cutáneos, pero hay un mayor número de aberraciones cromosómicas. Entonces, recordamos que BRAF era lo más común, BRAF B600. 50% de los melanomas cutáneos lo van a presentar, pero en comparación los melanomas de la mucosa, menos del 10% van a tener esta mutación. Entonces, este estudio fue publicado en Oncotarget en el 2017, entonces trataron de ver el paisaje de las mutaciones y relacionarlo con el tipo de tumor. Entonces, el resultado fue en base a la biopsia de 75 pacientes, 46 mujeres y 29 hombres. Entonces, ¿qué fue lo que concluyeron? Que el 18% de los pacientes presentan mutaciones en NF1, es la mutación conductora más común. La que le sigue es 16.9% en RAS, la que le sigue BRAF con un 8.4%, mutaciones en KIT, que es la que sigue 7%, y mutaciones en TERT, que es la que le sigue en un 5.6%. Entonces, como podemos ver, sí difiere un poquito la anterior, como vemos, BRAF es la más común. Entonces por eso es que muchos estudios van dirigidos contra esta mutación, específicamente la BRAF B600C, a diferencia que acá, la más común es la NF1. Entonces, ¿qué estudios hay para que nos respalde la evidencia? Si fuese en el primer mundo y con total acceso a medicamentos, pues lo correcto sería, aparte de irradiarle la metástasis cerebral, porque sí es grande, sería sacarle un panel mutacional, entonces ver cuáles son las mutaciones conductoras que más están presentes para, en base a esto, hacer pues planear el tratamiento que le podemos dar, que se le pudiera dar una terapia dirigida, o si no tuviera ninguna mutación positiva, pudiéramos darle inmunoterapia. Pero como no es el caso, entonces, ¿qué evidencia tenemos en este contexto? Este estudio fue publicado en JCO en el año 2000, fue un estudio fase 3 aleatorizado de temozolomida versus dacarbazina en el tratamiento con los pacientes con melanoma metastásico. Hago la salvedad de que este es melanoma metastásico cutáneo, porque encontrar estudios que estén dirigidos exclusivamente para melanoma cutáneo metastásico, no encontré en algunas cohortes. Parte de los pacientes sí tienen melanoma metastásico, eso lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, este es un estudio de 305 pacientes en total, que lo que evaluó fue la sobrevida libre
de progresión y la sobrevida global. Entonces, los medicamentos se los dieron de dos maneras. 200 miligramos metros cuadrados día 5 cada 21 días intravenoso la dacarbazina y 250 miligramos metro cuadrado día 1 a 5 cada 21 días la temozolomida. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos después de esto? La sobrevida global que vemos acá del lado derecho tuvo una diferencia de 1.3 meses a favor de la temozolomida. Los pacientes que estaban en el grupo de la temozolomida vivieron 7.7 meses en comparación con los pacientes que estaban al lado de la dacarbazina, que fueron 6.4 meses con un hazard ratio de 1.18. Aunque la P en esta gráfica no tuvo significancia estadística, ¿verdad? Fue una P de 0.2. En el lado derecho, en cuanto a la sobrevida libre de progresión, sí podemos ver que con una P que sí fue significativa, que fue de 0.01, sí podemos ver que en el grupo de temozolomida tuvieron una sobrevida libre de progresión de 1.9 meses versus 1.5 meses. Pues es una diferencia muy pequeña, pero sí tiene significancia estadística. Y las curvas se comenzaron a separar, como podemos ver, a favor de la temozolomida desde la cuarta semana. Lo máximo lo obtuvieron al sexto mes con un hazard ratio de 1.37. En cuanto a la tasa de respuesta de los dos lados fue, fue similar. Entonces, la diferencia es que los pacientes que fueron asignados a la temozolomida, 13.5%, o sea, 21 de los 156 pacientes presentaron respuesta objetiva del tratamiento comparado con los 12.1 pacientes del brazo de la carbazina. Y algo importante es que la duración de la respuesta fue más largo en el grupo de temozolomida. A los 12 meses aún presentaban respuesta parcial 12 pacientes de 21 de los que presentaban respuesta del brazo de, de temozolomida comparado con, perdón, 18 de 21 pacientes en el brazo de temozolomida comparado con los 11 del brazo de dacarbazina. Entonces, ¿qué podemos sacar de comprensión de este estudio? Es que en los pacientes en este contexto, si podemos traspolar el melanoma cutáneo y el uso de temozolomida y dacarbazina, que la temozolomida, por ser un medicamento más, pues de uso más accesible, de ser por vía oral, que tiene tasas de respuesta objetivas muy parecidas y que tiene una sobrevida libre de progresión de por lo menos 0.4 meses, es superior a la dacarbazina. Entonces, de acá de este estudio y otros es que se da la recomendación de que la terapia estándar sea con temozolomida. Este es otro estudio, es mucho más pequeño, un poquito más viejo, igual publicado en JCO en 1987, que evalúa el cisplatino junto con WR2721, que después tomó el nombre de amifostina, que es un medicamento protector de la médula ósea y el tejido renal. Entonces, evaluaron las altas dosis de cisplatino en combinación con este medicamento para los pacientes con melanoma metastásico. Este estudio fue fase 1 y fase 2, entonces no evaluó sobrevida global ni sobrevida libre de progresión, sino que solo las tasas de respuesta y seguridad. Entonces, la gráfica que nos interesa de este estudio, podemos ver que 53% de los pacientes tuvieron respuesta parcial, o sea, 19 de los 36, y estaba estratificado por dosis, y podemos ver que los pacientes que mejor respuesta tuvieron, o sea, el 83%, es en la dosis de 150 miligramos metro cuadrado de cisplatino. Previo a este estudio ya se había intentado
combinar el cisplatino con múltiples medicamentos y por los efectos adversos se había visto que no estaba indicado, entonces se probó como monoterapia, que podemos ver que al menos en este que es fase 1, fase 1-2, 150 miligramos sí tiene una respuesta parcial. Luego de este ya no hubo continuación como para ver la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Buscando más literatura, está este ensayo aleatorizado multicéntrico, fase 3, que tenía como objetivo evaluar la superioridad de la quimioterapia combinada dirigida en base a la quimiosensibilidad en comparación con la quimio no dirigida y dacarbazina. Entonces, terapia quimiodirigida comparada con la dacarbazina, este fue publicado de igual manera que los anteriores en Oncotarget, solo que en el 2017. Entonces, ¿cómo fue el procedimiento aquí con los pacientes? Se biopsiaron a los pacientes que estaban naive y los pacientes que sí tenían la biopsia. Entonces, un total de 274 pacientes con intención de tratar y por protocolo 244. Entonces, ¿cómo fue el procedimiento? Luego de obtener una muestra del tumor primario, se analizó ex vivo para ver la sensibilidad a los agentes quimioterapéuticos. ¿Cuáles agentes usaron acá? Entonces, los pacientes fueron asignados aleatoriamente a recibir quimioterapia dirigida, ya sea un brazo con paclitaxel y cisplatino, otro con treosulfán y gemcitabina, o treosulfán y citarabina versus la carbazina que fue el que se probó acá. Entonces, el objetivo principal fue sobrevida, la sobrevida global. La aleatorización de los pacientes fue desde el 2008, pero se vio interrumpida a finales del 2011, porque cabal fueron las fechas en que salieron al mercado las pruebas para BRAF y MEK. Entonces ya no tenía mucho sentido seguir enrolando pacientes. Al final se enrolaron 360, 274 con intención de tratar y 244 por protocolo. El resto de pacientes se fueron saliendo por distintas razones. Entonces podemos ver que la distribución de los pacientes pues es muy parecida. La mayoría tienen menos de 65 años, la mayoría la localización primaria es en la piel, y bien importante que este estudio sí tenía pacientes con melanoma de mucosa, aunque una baja proporción, pero sí tenían, todos eran metastásicos con un ECOG menor de 1. En este cuadro podemos ver los pacientes que están por intención de tratar y por protocolo. Entonces, lo importante acá es el resultado de la quimiosensibilidad, que el BI-BICSI, bueno, daban un punto de corte menor y mayor a 100 para ponerlo en el brazo de quimiosensible si era menor a 100, o quimioresistente si era mayor a 100. Entonces podemos ver las distribuciones acá. En cuanto a los resultados después de la inclusión de los 244 pacientes, no mostró diferencia en la sobrevida global entre la terapia dirigida según la quimiosensibilidad o darle dacarbazina. Entonces, la mediana fueron de 9.2 meses versus 9.0 meses, con un hazard ratio de 1.08 y con una P que no tuvo significancia estadística. De igual manera, la sobrevida libre de progresión 2.3 para la terapia estándar y 2.5 para el total de terapia guiada por quimiosensibilidad. Tampoco tuvo significancia estadística. En las gráficas de Kaplan-Meier, entonces ahí están divididos todos los brazos del estudio en el recuadro A. Entonces aquí podemos ver la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión, que como vemos ninguno tiene tiene, significancia estadística, y las curvas pues
no se separan, ¿verdad? Entonces, en el recuadro B, darles quimioterapia en base a la quimiosensibilidad en los 3 brazos que se analizaron, pues podemos ver que no tiene significancia estadística tampoco, ni en la sobrevida global, ni en la sobrevida libre de progresión. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de este estudio? Que dar quimioterapia, ya sea cualquiera de estos dos, eh, de estos dos esquemas, no es superior, no sobrepasa en sobrevida global y en sobrevida libre de progresión a la dacarbazina. Entonces, ya vimos en los estudios comparativos que son de dacarbazina versus temozolomida, que les va un poquito mejor, al menos en los estudios viejitos a los que tienen temozolomida. Ya vimos que darle cisplatino, pues solo es un estudio fase 1 y fase 2 que solo tiene respuesta en un 53%. Ya vimos aquí en este estudio que no es superior la carbacina, que no es superior, perdón, darles paclitaxel, cisplatino, ni ninguno de los otros regímenes guiados por quimiosensibilidad, no es superior a la dacarbazina. Entonces, en la literatura nos menciona un par de estudios recientes del uso de nab-paclitaxel. Entonces, este es un estudio clínico fase 2, nab-paclitaxel en pacientes con melanoma metastásicos, en dos grupos, en pacientes que habían sido tratados previamente y en pacientes sin tratamiento previo. Entonces, 37 pacientes fueron enrolados en este estudio fue publicado en la revista Cáncer, una revista de la American Cancer Society en el 2009. Entonces, 37 pacientes para cada grupo, un grupo a paclitaxel, a nab-paclitaxel, perdón. No, perdón, todos recibieron el mismo tratamiento, pero 37 pacientes eran naive y 37 pacientes ya tenían tratamiento previo. Entonces, las dosis que usaron de nab-paclitaxel aquí variaron un poquito. Las aplicaron para los pacientes que previamente habían sido tratados, les aplicaron 150 miligramos metro cuadrado, y el otro grupo tenía 100 miligramos metro cuadrado. Entonces, pacientes naives 150 y pacientes tratados 100 miligramos. La distribución de los pacientes podemos ver que tiene pues características balanceadas. Los pacientes naive y los pacientes tratados previamente, 37. Lugar de las metástasis, pues la mayoría tenían viscerales y la mayoría de los pacientes eran menores de 65 años. En cuanto a la eficacia, la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, la tasa de respuesta fue de 2.7% en la cohorte tratada previamente versus 21.6% en la cohorte naive. La respuesta, que es esta, la respuesta, la enfermedad estable mayor de 16 semanas más la respuesta, más la tasa de respuesta, de igual manera, fue mayor en los pacientes 18, el número de pacientes 18 versus 14, que son el 48 versus 37%. La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 3.5 meses versus los 4.5 meses en los pacientes naive. La sobrevida global, aquí se invirtieron, ¿verdad? Entonces, sobrevida global en los pacientes naive, 9.6 meses versus 12.1 meses. Todo esto con significancia estadística. La probabilidad de estar vivo y sin progresión de la enfermedad a los 6 meses fue de 27% para el brazo de los pacientes que habían sido tratados previamente versus el 34% en los pacientes que eran naive.
Entonces, estas gráficas sí están un poquito borrosas porque el PDF pues se bajó de esta manera, pero podemos ver que el rojo es en los pacientes que habían sido tratados previamente y el azul en los pacientes sin tratamiento. Entonces, representado lo que ya vimos aquí, 4.5 de no por meses sin progresión versus 3.5. Entonces, la diferencia va a ser de un mes, ¿verdad? A favor de los pacientes naive. Y en cuanto a la sobrevida global, podemos ver lo que ya explicamos en la diapositiva anterior, 9.6 meses para los pacientes naive y 12.1 meses para los pacientes que tenían tratamiento previo. Entonces, con lo anterior podemos ver que los pacientes con nab-paclitaxel pues tienen una sobrevida libre de progresión mayor si son naive y pues viven un poco más si vienen de un tratamiento previo. Pero recordemos este dato que es bien importante, 9.6 meses. Entonces, resumiendo todos los estudios anteriores, si nos fijamos en la sobrevida libre de progresión, que como vemos que la que mejor le fue, al menos en pacientes naive, fue en el estudio de nab-paclitaxel 9.6 meses. En los pacientes que tenían dacarbazina versus la terapia dirigida, como vimos, no hubo diferencia estadística, 9.2 meses, pues incluso sigue siendo mayor el del nab-paclitaxel, aunque la cantidad de pacientes y el diseño del estudio pues es completamente diferente. En cuanto al cisplatino, pues ya también vimos que no es efectivo ni en combinación, ni en este estudio anterior en monoterapia. Y en cuanto a la temosolamida con la dacarbazina, que ese estudio fue el más grande, sí podemos ver que la sobrevida global es mayor en los pacientes con temosolamida que la dacarbazina, ¿verdad? De igual manera con la sobrevida libre de progresión. Entonces, con todo esto y en base a la evidencia, en el contexto de nuestro paciente y respondiendo a la pregunta que me planteé al principio, cuál es la terapia más efectiva en el contexto de que no tenemos acceso al inmuno ni a una secuenciación de siguiente generación para ver si hay alguna mutación que sea eh, pues tributaria de encontrar un medicamento. La respuesta es nab-paclitaxel. Vamos a tener una sobrevida global de 9.6 meses.